Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Detenidas 13 mujeres del único velero de la flotilla cuyo barco intentó romper el bloqueo legal a Gaza. Muere un piloto israelí en un aterrizaje de emergencia tras el bombardeo sobre Gaza en respuesta a un misil. Israel responde al duro comunicado de crítica de Estados Unidos por la construcción de 98 unidades de vivienda. Yihadista de Daesh fichado apuñala a 3 policías belgas. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del ejército de Israel que interceptó el miércoles al único velero que quedaba en ruta de la flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza. En el barco viajaban 13 mujeres con la intención de romper el bloqueo marítimo a la Franja de Gaza. Un equipo de mujeres pertenecientes a la Marina se hicieron con el control del barco sin provocar heridos. Entre las pasajeras hay una fotógrafa española, Sandra Barrilaro. Bueno, este es un suceso que estaba anunciado porque habían partido de Barcelona, esta flotilla de mujeres rumbo a Gaza. Ya se conocía exactamente qué es lo que iba a pasar. Uno de los barcos no llegó a destino porque tuvo una avería técnica y tuvo que volver a Barcelona, con lo cual no fue una flotilla sino un solo barco. Salió a interceptarlo un barco de la Marina israelí, y eso es lo que sabemos. No ha habido heridos, no ha habido más incidentes, y estamos a la espera de las declaraciones oficiales de Israel al respecto. ¿Qué pasó con estas personas a las que se suponía que iban a ser repatriadas y el barco dirigido al puerto de Ashdod para descargar, si así lo querían, lo que trajeran para la Franja de Gaza, que nunca había sido el problema de traer material, mientras no sea armas, por supuesto. Continuamos con un piloto israelí que ha muerto este miércoles al eyectarse durante un aterrizaje de emergencia en una base militar en el desierto del Negev, tras realizar bombardeos en la Franja de Gaza en respuesta al disparo de un cohete, reivindicado por el grupo salafista Afad al-Sahaba, afín a Daesh. Ohad Cohen-Nov tuvo que abandonar el avión después de que éste se incendiara. Se ha ordenado la apertura de una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido. La aviación israelí atacó arsenales de cohetes de Hamás en coordinación con fuego de artillería. Sí, una última hora es que ha habido un nuevo cohete de Hamás, proveniente de la Franja de Gaza. El ejército israelí atribuye siempre la responsabilidad, si no la autoría, la responsabilidad de lo que suceda y los ataques que se provoquen desde la Franja de Gaza al grupo Hamás, y por lo tanto también las represalias van en ese sentido. Así que no nos asombraría que hubiera más operaciones de castigo o de represalia por estos disparos de misiles que ya cada día no son tan abundantes como antes de la guerra del 2014, pero sí que este goteo es totalmente impensable cuando hay un cese de fuego acordado entre las partes para que no pase esto. Continuamos. En un comunicado emitido en respuesta a la dura condena de Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores israelí declaró que las 98 unidades de viviendas cuya construcción ha sido aprobada en Silo no constituyen un nuevo asentamiento, ya que serán construidas en tierras estatales dentro de una comunidad existente y que no cambiarán el plan geográfico maestro ni las fronteras municipales. El Ministerio volvió a reiterar el compromiso del gobierno israelí con una solución de 2 estados, señalando que el verdadero obstáculo a la paz no son los asentamientos, sino el obstinado rechazo de los palestinos a reconocer al Estado judío dentro de cualquier frontera. Las nuevas viviendas están destinadas a los habitantes del asentamiento ilegal de Amona, sobre el que pesa una orden de la Corte Suprema de Evacuación y Demolición. Bueno, el asentamiento de Amona, pues la Corte Suprema de Israel declaró que era ilegal, que tenía que demolerse, que tenía que evacuarse. Bueno, y el gobierno de Israel, el Ministerio de Vivienda, pues los está realojando en un asentamiento que ya existe
para construir estas viviendas no han agrandado el perímetro de lo que se considera ese propio asentamiento, con lo cual no se incrementan ni los asentamientos, ni se cogen tierras que no son tierras estatales, que ya estaban dentro de los límites de la propia asentamiento. Es como decir, si dentro de una ciudad como, yo qué sé, como Madrid, pues en un terreno baldío, pues se construyen. Estamos hablando de 98 viviendas, no estamos hablando de 200.000 personas, y aparte es para realojar personas que ya vivían en esta zona que que en Estados Unidos llaman West Bank, aquí se lo denomina Cisjordania, y los judíos de Israel denominan Judea y Samaria. O sea que ya no son tampoco incremento de gente que van a ir a vivir a estos territorios en disputa, sino que son las mismas personas que pasan a vivir de un lugar donde estaban ilegalmente a un lugar que se resuelve su ilegalidad. De todas maneras, conviene repetir y reiterar esto porque es el principal mensaje de esta noticia. A pesar del cabreo que se pilla Estados Unidos, que dice que nos prometieron que no iban a hacer nuevos asentamientos, el tema nunca, los asentamientos ha sido un estorbo, ni un impedimento, ni un obstáculo para la paz. Y eso se ha visto incluso cuando no se pedía paz a cambio, cuando fue una retirada unilateral hace casi 10 años de la Franja de Gaza, pues se quitaron absolutamente todos los asentamientos que había y todas las personas judías que vivían en ella, con lo cual la retirada de asentamientos es algo que está en el imaginario político y público de todo Israel. Y si se llegara en algún momento a negociaciones de paz auténticas, verdaderas y con garantías, pues podrían haber este tipo de retiradas. El tema es si del otro lado, del lado palestino, alguna vez se van a dignar a obedecer la primera de todas las resoluciones que hay respecto a este territorio, que es al que se llama Israel desde el año 48, y desde antes con la partición, pues que se decía en noviembre del 47, la propuesta de partición de Naciones Unidas era para crear un Estado árabe y un Estado judío. Y hasta ahora, pues ninguno de los países árabes ha reconocido el hecho de que Israel es un Estado judío y ya está. Eso no quiere significar nada más que el Estado judío al lado de un Estado árabe, que no se pueden crear un Estado árabe llamado Palestina y otro Estado árabe llamado Israel, como pretenden con el retorno físico de los descendientes de todos aquellos que hubieran vivido alguna vez en alguna parte de lo que es Israel hoy en día. Eso no se va a permitir, y eso no es el espíritu ni de la partición del 47, ni de las decisiones de Naciones Unidas desde entonces, ni del derecho internacional. Finalizamos las noticias en Europa. Bélgica volvió a verse sacudida por el terror este miércoles. 2 policías fueron apuñalados con un cuchillo por un yihadista de Daesh en un país que intenta recobrar la normalidad tras la matanza perpetrada el 22 de marzo que se cobró la vida de 32 personas. Las vidas de los agentes heridos no corren peligro. El agresor responde al nombre de Hisham D. Tiene 43 años y es un exmilitar de nacionalidad belga, viejo conocido de la justicia por haber estado en contacto con los combatientes extranjeros que parten a Siria con el propósito de unirse a las filas de Daesh. Llegó a formar parte de un partido islamista ya desaparecido. El autor del ataque fue interceptado por otra patrulla de la policía tras el primer acuchillamiento y durante su captura hirió a un tercer agente al que rompió la nariz. Los hechos se produjeron en el distrito de Saarbek, tristemente conocido por albergar la última guarida del terrorista Salah Abdeslam, antes de ser detenido, y el piso franco de los yihadistas que perpetraron la matanza en el aeropuerto de Zaventem. Este ataque presenta grandes similitudes con el sucedido el 6 de agosto en la localidad de Charleroi y el 7 de septiembre en Molenbeek. Sí, esta noticia nuevamente nos trae a los titulares el tema del terrorismo yihadista en Bélgica. Nos habían prometido que el país estaba movilizado, que el país estaba atentísimo a lo que pudiera pasar, y yo entiendo que puedan pasar
atentados terroristas que no se puede controlar a toda la población. Pero un ex militar musulmán, conocido de la justicia porque ya había estado en contacto con los combatientes extranjeros que parten a Siria con el propósito de unirse a Daesh, que llegó a formar parte de un partido islamista, ¿a quién están controlando? ¿Al frutero de la esquina que es italiano? Yo esto no lo entiendo. ¿Cuántas veces le van a pegar en la cabeza en el mismo sitio, hacerle el chichón en el mismo sitio, exactamente lo mismo? ¿Qué necesita Bélgica para despertarse? Yo realmente es que alucino, no ya con los belgas, sino con que esto parece ser una enfermedad paneuropea, porque a los franceses les pasa 3/4 de lo mismo. Movilizan los soldados en la calle, las policías, todos atentos, que esto, que lo otro, y después la persona que más uno puede esperarse que sea un terrorista, va y comete un atentado terrorista así por las buenas. Así que, ¿qué quiere que te diga? Yo espero que algún día despierten y vean, y por otra parte que sepa la gente que Bélgica no está bombardeando al Daesh. Bélgica simplemente es atacada todos los días porque se deja atacar, porque no tiene los mecanismos para salvaguardar a sus ciudadanos, porque desprotege la integridad física de ciudadanos en pro de unas normas que igual sirvieron en los años 50, 60, pero que hoy ya no sirven para proteger a la gente. Esto lo digo porque mucha gente que se piensa que el terrorismo tiene algún tipo de justificación o vinculación o una culpa de Occidente o de Europa en la gestación. No, esto es una ideología del asesinato, una ideología de la conquista más brutal, una ideología de tintes totalmente medievalistas, medievales, es decir, la conquista por la conquista, y el único fin de la conquista es conquistar más y llegar a dominar el mundo. Eso es el mensaje de la yihad, que bajo el aspecto de algo religioso dice llevar la verdad a todos los confines de la tierra, pero no dice que hay que hacerlo por la palabra, por el convencimiento. Y a muchos se lo toman al pie de la letra, incluso los terroristas de Daesh, pues lo que hacen es interpretar literalmente lo que está escrito en sus libros sagrados, que dice que hay que expandir la verdad, aunque sea por la fuerza, aunque sea degollando a la gente a los que no se quieren someter. Y en este caso, pues seguimos viendo este tipo de ataques. Y tal como ha pasado y llevamos 2 años con este nivel de alerta máxima en todos los países, pues va a seguir pasando y cada vez va a pasar más. Finalizamos aquí las noticias del día, Jorge, y volveremos después con las noticias de la agenda cultural. Recordamos a nuestros oyentes que volveremos el lunes con esas noticias diferentes para comenzar la semana y les deseamos un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Regresamos ahora con la agenda cultural y con Raquel. ¿Cómo está, Raquel? Muy bien, Alex. Encantada de compartir este tiempo contigo y con nuestros oyentes. Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy a esta agenda del día? Pues mira, nos ha llegado a la redacción de Radio Sefarad un ejemplar de la revista Despertaferro en su apartado de Arqueología e Historia, y es un monográfico dedicado a Sefarad, judíos en la España medieval. Y queremos compartirlo con ustedes por si se animan a solicitarla por internet o acudir a su kiosco habitual para hacerse con este ejemplar, que tiene artículos como, por ejemplo, judíos en la España visigoda, la vida en la judería, judíos musulmanes y cristianos, aspectos culturales de la comunidad judía, sinagogas y culto, persecuciones, expulsión y diáspora. Es un monográfico, como les decimos, y en su editorial dicen que a partir del legado del pueblo judío forjado en las juderías de los distintos reinos del territorio hispánico medieval y atestiguado en documentos públicos y privados o trazas arqueológicas, a menudo algo esquivas, intentan reconstruir en este número buena parte de la historia de los judíos españoles y tratar de acercarse a los modos de vida de estas comunidades, a sus espacios de culto y a sus formas de interrelación con las otras culturas y religiones con las que convivían. Bueno, un monográfico muy completo, sin duda. Huele a nuevo desde aquí. Sí, además que es una edición muy cuidada, es una revista muy interesante, y en ella pues encontramos artículos, por ejemplo, del profesor Enrique Cantera, de Raúl González Salinero, las juderías hispánicas, es un artículo de Asunción Blasco,
También escribe Ricardo Muñoz Soya. Hay antisemitismo, el estallido violento del antisemitismo popular, los pogromos en la España de la Edad Media, un artículo de Isabel Montes Romero Camacho. También escribe en este monográfico Miguel Ángel Motis, y en fin, es una aproximación muy interesante a lo que fue la vida, la historia y la cultura y las tradiciones de los hispano-judíos en la época medieval. Edición muy cuidada, con mucho texto, con imágenes también en color y bueno, con muchos autores y muchos artículos para poder empaparse de la cultura judía. El subtítulo es Vivencias, convivencia y supervivencia de una cultura en minoría. Así que Estupendo. Ya saben, Despertaferro, Arqueología e Historia, Sefarad judíos en la España medieval. Pues ahí queda esa anotación de esa revista que pueden encontrar en los kioscos, ¿no? Sí, y también en pueden internet. Por internet. Les ponemos el enlace si hemos logrado interesarles. Y seguimos con algo que seguro que llamará su atención, porque ya está aquí el nuevo libro, el esperadísimo nuevo libro de Jonathan Safran Foer. Ya saben, el autor de Todo está iluminado. Se llama Aquí estoy, lo publica Seix Barral y nos ha tenido pues 10 años esperando vilo, ¿no? A ver si que apareciera esta novela, que la crítica no ha recibido del todo bien, pero que seguro que será interesantísima para todos los que admiramos a este escritor judeo norteamericano. Seguro habrá que leerlo para poder opinar, ¿no? Aquí estoy es la historia de una familia norteamericana judía que se rompe al tiempo que Israel queda destruido por una catástrofe natural. Es un poco de literatura ficción. En el Génesis, Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a lo que Abraham responde obediente, aquí estoy. Esta réplica sirve como inspiración a Jonathan Safran Foer para escribir su primera novela en más de 10 años, lo que les decíamos. La sitúa en el Washington actual y en el transcurso de un mes el lector asiste al proceso por el cual la vida de Jacob Bloch se derrumba, con sus 3 hijos como testigos privilegiados del fracaso de su matrimonio. El drama personal se desarrolla paralelo a una catástrofe de dimensiones mucho mayores. Un terremoto en Oriente Próximo arrasa Israel, lo que empuja a la radicalización del escenario internacional. Jacob deberá, como Abraham, afrontar la situación, buscar su lugar en el mundo como padre, marido y judío norteamericano y decir, aquí estoy. Bueno, pues así una que historia de entrada es interesante. Interesante y curiosa. Así que bueno. Desde la editorial apuntan que la novela cuenta con un cariz autobiográfico sobre su experiencia como padre de una familia que se resquebraja. Bueno. Así que bueno, pues hablaremos más de este libro con los responsables de Seix Barral y seguro que muy pronto estará en sus bibliotecas. Seguro que sí. Y terminamos, Alex, recordándoles que este 10 de octubre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad Israel, Ancient Grove nos ofrece un nuevo concierto en España. Les entrevistamos, hablamos con estuvieron aquí Ofer en Radio Ronen. Sefarad, en las ondas de Radio Sefarad, los escuchamos. A uno de sus escuchamos un poquito de su música, sí, hablamos con Ofer Ronen. Roy Sakai no pudo estar con nosotros, tampoco Tamar Bloch, que es la cantante de música marroquí que les acompaña en este concierto. Y bueno, ya saben que seguro que aportarán un aire nuevo a los temas tradicionales judíos, pues temas como Morenica o los Bilbilicos sonarán en este concierto que les recordamos será el próximo 10 de octubre a las 7 de la tarde. Bueno, les pues animamos a asistir porque es un concierto también sí, para celebrar, para seguir celebrando el Año Nuevo Judío 5777. Sí, unos sonidos muy curiosos que además hablaba este componente que estuvo viviendo también en Sevilla y mete unas notas de guitarra española que es una combinación realmente estupenda. Escuchamos algo aquí y yo escuché algo más y muy recomendable. Así que gracias por la agenda cultural, Raquel, y gracias a nuestros oyentes que volverán con nosotros cuando quieran, pero nosotros volveremos con ellos el lunes con esas noticias diferentes. Sí, que tengan un buen ayuno, si nos están escuchando preparándose para Kippur y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.